volumen 20, octubre 2, 1926. Las generaciones están ligadas entre ellas, y por eso, quién pide, quién recibe y quién posee. Me sentía amargada a lo sumo por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo me sentía mal, no podía más. Pero cuando he llegado como a los extremos del dolor, se ha movido en mi interior, y todo afligido me ha dicho: Hija mía, estoy viendo cuánto debo agrandar los confines del reino de mi voluntad, para dar la posesión de él a las criaturas. Sé que ellas no pueden tomar la interminabilidad que contiene el reino de mi querer, porque no les es dado, como criaturas, abarcar y abrazar una voluntad correspondiente a un reino que no tiene confines, porque siendo ella creada, siempre es restringida y limitada. Pero a pesar de que es limitada, según sus disposiciones, yo dispongo más o menos los bienes, la extensión de los confines que debe poseer. Por eso estoy viendo a los que vendrán, qué disposiciones tendrán. Estoy viendo a los presentes para ver las disposiciones que tienen, porque los presentes deben pedir, conseguir, preparar el reino del Fiat Supremo a los que vendrán, y según las disposiciones de ellos y el interés de los presentes, así voy ensanchando los confines de mi reino, porque las generaciones están tan unidas entre ellas que siempre sucede así, que una pide, la otra prepara, la otra consigue y otra posee. Así sucedió en mi venida a la tierra para formar la redención. No fueron los presentes los que pidieron, que suspiraron, que lloraron para obtener sus bienes, éstos los gozan y los poseen, sino fueron aquellos que estaban antes de mi venida, y según las disposiciones de los presentes y las oraciones y disposiciones de los pasados, yo ensanchaba los confines de los bienes de la redención, porque un bien solo es dado por mí cuando puede ser útil a las criaturas. Pero si utilidad no les lleva, ¿en qué aprovecharía el darlo? Y esta utilidad es tomada por ellas si tienen más disposiciones. Pero ¿sabes tú cuándo ensancho sus confines? Cuando te manifiesto un conocimiento nuevo que se refiere al reino de mi voluntad. Por eso antes de manifestártelo, doy una mirada a todos, para ver sus disposiciones si les será útil, o bien será para ellos como no dicho, y viendo que yo quiero ensanchar de más mis confines para darles más bienes, más alegrías, más felicidad para poseer, y porque ellos no están dispuestos, me siento afligido y espero tus oraciones, tus giros en mi querer, tus penas para disponer a los presentes y a los futuros, y después vuelvo a las nuevas sorpresas de mis manifestaciones sobre mi voluntad. Por eso cuando no te hablo estoy afligido. Mi palabra es el don más grande, es una nueva creación, y no pudiéndolo sacar de mí porque las criaturas no están dispuestas para recibirlo, siento en mí el peso del don que quiero dar, y no pudiéndolo dar quedo afligido y taciturno. Y mucho más crece mi aflicción al verte afligida por causa mía. Si tú supieras cómo siento tu tristeza, cómo se derrama toda en mi corazón, porque mi voluntad me la lleva hasta lo íntimo de mi corazón, porque yo no tengo dos voluntades, sino una, y como ésta reina en ti, como consecuencia me trae hasta dentro de mí tus aflicciones, por eso ruega, y tu vuelo sea continuo en el Fiat Supremo, a fin de que implores que las criaturas se dispongan, y yo vuelva de nuevo a tomar la palabra. Dicho esto, ha hecho silencio, y yo he quedado más afligida que antes, y sentía todo el peso que sentía Jesús por las indisposiciones de las criaturas. Sentía como si no me debiera hablar más por ahora. Pero Jesús, queriéndome consolar de mi aflicción y también para consolarse a sí mismo, me ha dicho: Hija mía, ánimo, ¿crees tú que se conocerá todo lo que ha pasado entre tú y yo? No, hija mía, haré conocer lo que será necesario, lo que pertenece al reino del Fiat Supremo, es más, daré más de lo que tomarán las criaturas de este mi reino, para darles campo libre de caminar siempre más, para hacerles agrandar su posesión en el Fiat Supremo, a fin de que jamás puedan decir basta, ya no tenemos más a dónde llegar, no, no. Pondré tal abundancia que el hombre tendrá siempre para tomar y para agrandar su camino. Pero a pesar de tal abundancia,
No todos conocerán nuestros secretos, como no todos conocen lo que pasó entre mí y mi mamá para formar el reino de la redención, las gracias sorprendentes, los favores innumerables. Lo conocerán en el cielo donde no hay secretos, pero en la tierra conocieron lo que sobreabundé para su bien. Así haré contigo. Si he mirado, ha sido para quien quiera venir a vivir en el reino de mi voluntad. Pero para ti, para la pequeña hija de mi querer, para quien ha formado junto conmigo este reino con tanto sacrificio, ¿acaso podrá mi amor decirte basta, negarte la palabra, no derramar en ti el continuo flujo de mis gracias? No, no puedo, pequeña hija mía, no es de la naturaleza de mi corazón, ni de mi voluntad que contiene un acto continuado, jamás interrumpido de dar y siempre dar nuevas sorpresas a quien no conoce otra vida sino la suya. Y si me ves taciturno, no es por ti, porque entre tú y yo no hay necesidad de palabras para entendernos. Vernos es comprendernos, y todo, yo me vierto en ti y tú en mí, y converterme, yo vierto en ti nuevas gracias y tú las tomas, porque lo que es necesario para ti que debe ser como causa primaria para formar el reino del fiat eterno, no será necesario para quien solo debe vivir en él. Contigo no se trata solo de vivir, sino de formarlo, y por eso tu Jesús debe abundar tanto, para darte las materias primas para la formación de un reino tan santo. Esto sucede también en el bajo mundo. Quien debe formar un reino tiene necesidad de muchos medios, de muchas materias primas. En cambio, quien debe formar una sola ciudad tiene necesidad de menos. Y quien llega solo a habitar en ella con poquísimos medios, puede vivir en esta ciudad. Y los sacrificios que debe hacer quien debe formar un reino no son necesarios para quien se decide a querer vivir en tal reino. Por eso quiero solo que trabajes en la formación del reino del Fiat Supremo, y tu Jesús pensará en todo lo demás.